Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Hoy queremos hablarles del sínodo, sobre la sinodalidad y sus etapas. Ya hemos tenido algunos programas, al menos 2 o 3 programas sobre el sínodo de la sinodalidad y sus diversas etapas, y hoy queremos hablarles de cómo fue el encuentro en esa etapa nacional. Llegamos al momento de la etapa nacional donde fueron convocadas todas las diócesis y toda la gente que estuvo trabajando en la fase parroquial, luego en la fase diocesana, y todo eso se recogió y hubo un encuentro grande el 25 de junio pasado en el Seminario Metropolitano, y de ahí salieron conclusiones que fueron trabajadas por el equipo del sínodo acá en Paraguay. Está con nosotros para hablar del tema Monseñor Pedro Yuvinvil, es el obispo de la diócesis de San Pedro. Buenos días, Monseñor, gracias por estar aquí en el programa hoy. Buenos días, saludos a toda la audiencia. Y bueno, fue un lindísimo encuentro el del 25 de junio. Una primera reflexión sobre ese encuentro, Monseñor. Mi reflexión, siempre repito eso, como que fue apenas un hito. El proceso ya lleva más de un año. Nos acordamos, tal vez para el sínodo específicamente, hubo la celebración de apertura el 17 de octubre acá, el 10 de octubre en Roma, y después las participaciones en las parroquias, las síntesis diocesanas, y el 25 fue como un acto simbólico de poder como entregar esas síntesis y celebrarlas y empezar a compartir entre diócesis sobre qué se ha vivido en ese proceso y qué se ha vivido en ese tiempo demasiado corto que no permitió ir a fondo de todo lo que se quería expresar. Incluso hay que decir, entre el 17 de octubre y el arranque real de la fase diocesana, a veces hubo 2 o 3 meses, porque terminamos el año pasado, empezamos este año, entonces más o menos febrero, marzo. Entonces, y si vamos directo a las conclusiones, la primera conclusión, yo diría, es esto tiene que continuar. La primera conclusión, esto tiene... De hecho, Monseñor, en todos los sínodos, en general, de lo que se trata es de un momento fuerte, pero que no es que comienza y termina allí. No debería, al menos, ¿verdad? Pero este sínodo en particular no se trata absolutamente de un tema. Se trata de la iglesia misma y de su esencia. ¿Podrías hacer una reflexión sobre eso? Es muy importante lo que acaba de decir, porque, y al comienzo tal vez podía sonar como algo difícil, abstracto. ¿Cómo vamos a hacer un sínodo sobre la sinodalidad? Además que la palabra es un poco bárbara, que no, para mucha gente no tenía ningún eco. Recordando un poco el acontecimiento anterior de la Asamblea Eclesial, que fue una iniciativa sinodal de parte de la Iglesia Latinoamericana, y ahí en la plenaria en noviembre pasado, hay una consejera del Papa que dijo así, bueno, a mí me resulta muy complicado esa palabra sínodo, yo traduzco así, nos unimos o nos hundimos. Y quedó un poco su formulación. Pero eso, como que... y la asamblea eclesial fue sobre temas, como que había todo un cuaderno con varios temas sociales y eclesiales, y la reflexión fue sobre eso.
Pero el sínodo actual es para reflexionar sobre qué hacemos cuando estamos juntos, qué vivimos, qué es ser iglesia. Es muy profundo. Y es muy profundo, pero al mismo tiempo el material que se nos dio es sobre temas muy esenciales y muy sencillos. ¿Quiénes son los compañeros y compañeras de viaje? Si el sínodo quiere decir caminar juntos. ¿Qué es escucharnos? ¿Qué es tomar la palabra en un grupo? ¿Qué es, y cómo lo vivimos eso? ¿Qué es dialogar adentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Cuáles son nuestras relaciones con las otras iglesias? ¿Cómo nos formamos? Y entonces una serie de preguntas muy sencillas que no terminan justamente de calar. Y yo creo que más que todos los demás sínodos, este es como para conservar la memoria del proceso más que de las conclusiones. Está bien, tenemos una síntesis, pero la síntesis apenas empieza a plasmar cómo vivimos esas dimensiones eclesiales, pero nosotros no terminamos todavía de tomar conciencia de qué es vivir en iglesia. Y justamente, Monseñor, lo interesante de este sínodo sobre la sinodalidad y todo lo que se está viviendo es que, y comenzaste diciendo así que esto no termina, es apenas un hito, un momento, lo que se vivió el 25 de junio y lo que se va a vivir también en los próximos meses y en Roma. Cuando se reúnan los obispos, ¿verdad? Y después de Roma también. Y después de Roma también. Algo así, una anécdota, ¿verdad? Como que no lleguemos a decir que, como se dijo en alguna vez, que la misión continental permanente terminó, ¿verdad? Baixagua permanente, digo, si ya terminó, ¿verdad? No puede terminar una misión continental permanente. Lo mismo el tema de la sinodalidad en la iglesia. Y decía yo en otro programa, justamente estuvieron, para hablar del 25 de junio, estuvieron aquí en el programa el padre Oscar Martín y Blanca. Y entonces ahí, Blanca Palacios, que es la secretaria de la Comisión Pastoral, me olvidé decir que Monseñor Pedro Yuvinville es obispo de San Pedro, pero a la vez es el obispo responsable de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal. Y la Comisión Pastoral es la que tiene un equipo que trabaja y prepara y acompaña este proceso y todos los procesos y las propuestas pastorales de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces le decía en esa oportunidad, ahora íbale, Papa Francisco, íbale Francisco, él es un gran estratega, dije yo en aquella oportunidad, y me complementó el padre Oscar, dijo, y es un gran pastor. Porque de lo que se trata en este momento, con el sínodo de la sinodalidad, es, y todo lo que se hizo previamente, ya desde que asumió el pontificado prácticamente Francisco, es nada más y nada menos que bajar y encarnar la propuesta, el modelo de iglesia, la eclesialidad del Concilio Vaticano II. Y entonces el Papa dijo, bueno, ¿y cómo bajo esto? Si durante tantos años no bajó, ¿cómo bajo esto? Y bueno, y llamó al sínodo sobre la Amazonía, creo que era un sínodo también, el sínodo sobre la Amazonía, que ya era una manera de trabajar en conjunto. Después, en América Latina, al menos convocó a la Asamblea Eclesial, en vez de una conferencia general del episcopado, que como se hizo en los distintos momentos hasta Aparecida. Entonces dice, no, ahora vamos a hacer la Asamblea Eclesial. La Asamblea Eclesial va a Popaguasoño en 10, convoquen a los que están adentro y a los que están afuera, hagamos un gran movimiento, discutamos, escuchémonos sobre estos temas, pero la estrategia, los temas son pretextos nomás, que son importantes, pero son pretextos, es una manera de ser, es el tema. Y entonces después, eso ya para el nivel de la Iglesia Universal, viene la convocatoria al sínodo sobre la sinodalidad y toda su fase, la fase parroquial, la fase diocesana, la fase nacional,
es un pretexto, es una manera de empujarnos a vivir una manera de ser iglesia, monseñor, ayepa, finalmente. Eres paitema. Aquí ni tanto para Sí, ya, Catumaja. Una cosa que me viene, yo no sabía, pero me enteré la semana pasada, cambió el nombre, no es más Secretariado para el Sínodo de los Obispos, es Secretariado del Sínodo, punto. Entonces, el Sínodo ahora ya es una dimensión que no solamente le toca a los obispos de reunirse en sínodos, sino que toda la iglesia está constantemente en proceso sinodal. Uh-huh. Y de eso se trata, pero cuando ponemos el énfasis en que es un hito, nada más. El encuentro del 25 es un hito, el trabajo parroquial es un hito, pero después tenés que preguntarte como comunidad, cómo nosotros funcionamos. ¿Acá hay uno que manda todo o estamos juntos y compartiendo realmente la vida y las responsabilidades y estamos todos activos en el discernimiento? Por ejemplo, nosotros como comunidad, ¿quién está aquí? ¿Quién está alrededor nuestro? ¿Qué podemos hacer para servir? Estamos todos juntos para sentir los llamados del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos espacio para compartir sobre eso. Todo eso son preguntas que continúan y no van a dejar de ser válidas para todas las comunidades, las parroquias, las diócesis, los movimientos. Y es una invitación también a un estilo de vida, yo diría, social. Yo creo que es un aporte a la sociedad decir que estamos juntos en la barca y hace falta espacios de diálogo, de consenso, de discernimiento. Nosotros los cristianos llevamos nuestra espiritualidad y nuestra relación privilegiada a Cristo y a sus preferidos, pero participamos con otros y es en este tiempo de polarización, de no te escucho porque sos diferente, creo que es un aporte. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. ¿Ves que tenías algo que decir después de lo que yo dije? Pero me inspiraste. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Volvemos en esta mañana de domingo con esta propuesta de hoy. Dicho sea de paso, nuestro invitado es Monseñor Pedro Yuvinville, obispo de la diócesis de San Pedro, y es el obispo responsable de la Comisión Episcopal Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es también vicepresidente, pero es una que más para no mandar, ella para la iglesia peñañe reunía, ¿no? Y compañía. Lo que iba a decir es que hoy, Paola, hoy estamos celebrando, ¿verdad?, Día de San Cayetano, ¿o no? Sí, San Cayetano. Concluimos en la primera parte del programa, concluimos con el tema de, es un aporte de la Iglesia a la sociedad también, ¿verdad? En la necesidad de encontrarse, de caminar juntos, de dialogar, de escucharse. Y es necesario dialogar y escucharse sobre la vida de los pobres, Monseñor. A San Cayetano Angangola, santo de los pobres, de todos los días, un empleo digno para ganarme dignamente el pan. San Cayetano, ¿qué reflexión te merece, Monseñor, esa parte? Yo salto de una cosa a otra como el mono, pero después vamos a volver al tema, ¿verdad? Incluso vuelvo sobre lo que dije, es un aporte, pero yo creo que a nosotros como iglesia nos hace falta tomar más conciencia de eso que llevamos, practicarlo mucho más, porque todavía, y eso lo identifica justamente
esta fase de consulta sinodal identificamos que no estamos compartiendo muchas veces como iguales y como en el respeto, en la escucha. Entonces tenemos mucho que ser humildes en ese respecto, pero llevamos un tesoro en vasijas de barro y el tesoro es justo eso, esa atención, esa preocupación por los más desprotegidos y marginales, y Jesús no deja de interpelarnos en eso. Es una de las conclusiones, si se puede hablar de conclusiones, y volviendo a la síntesis, en la síntesis hablaron mucho los muchos agentes de pastoral que tenemos en la iglesia paraguaya. Entonces, sí, religiosos, religiosas, obispo, pero un montón de laicos que trabajan como coordinador, celebrante, catequista, muchos catequistas, muchas catequistas, y hablaron, se alegraron de poder decir algo, de ser escuchado y escuchada, pero muchos y muchas dijeron, no están con nosotros los más pobres, no estamos pudiendo salir de nuestro perímetro y dialogar muy eficazmente con otros espacios de la sociedad. Eso dijeron, y había una viva conciencia de que participaban ellos y ellas, pero no estaban los preferidos ahí. Interesante eso, monseñor. El sábado 25, cuando nos reunimos en el Seminario Metropolitano, estábamos los que agarrábamos todo el micrófono, ¿verdad? Como sí. Yo incluso le invito a monseñor y comienzo a hablar yo, ¿verdad? Mi estilo un poco agarrar el micrófono cuando agarro el micrófono. Entonces en la mesa estábamos, creo que unas 7 personas. Y Domingo Sabio hacía la rolla rapar la micrófono, ¿verdad? Domingo Sabio de Concepción. Y una señora que asentía lo que parecía que estaba muy de acuerdo con lo que decíamos y tomaba nota y tomaba nota. Después ya hablamos todo y ella no hablaba. Finalmente le dije yo, y señora, ¿vos qué podés decirnos? ¿De dónde sos? Contanos un poco tu experiencia. Y resultó ser una señora del Bañado, de los Bañados. Y me dijo, es que demasiado me está gustando todo lo que ustedes están diciendo acá. Yo no tengo mucho que aportar. Dice. Y después comenzó a explotar. Después, el único trabajo que yo estoy haciendo es dando de comer ya no sé cuántos años a mucha gente, asistiendo a personas imposibilitadas de salir de su casa porque están postradas en cama, son lisiados, mutilados. Y bueno, les llegamos nosotros con alimentos, con alivio, con visitas. La experiencia que nos contó, y con lágrimas en los ojos nos contó la señora su vivencia de iglesia del Bañado. Entre el pobre entre los pobres, sirviendo a otros pobres en ollas populares todos los días del año. No es solamente de vez en cuando o por la pandemia y todos los días del año, porque la realidad es que muchos no tienen para llevar el pan a la mesa y duermen con el estómago vacío, y probablemente también sea la causa, muchas veces mitigaron por eso con alguna sustancia que le hace volar y olvidar la realidad. Pero volviendo al tema de los pobres, esa constatación de los agentes de que qué aporte, y eso Francisco lo dice muy bien en el Evangelii Gaudium, monseñor, el tema de los pobres tienen mucho que enseñarnos también, ¿verdad? Sí, pero tal vez la conclusión más directa es, tenemos que poner medios para que se efectivice ese diálogo. Tenemos que aprender a invitar en nuestras reuniones y decir, bueno, si queremos ese diálogo para dejar de plaguearnos porque no se hizo, entonces hay que invitar, hay que organizar, hay que pedir a algunas personas que son puentes, que son más capaces de alcanzar tal movimiento, tal grupo social y eso, bueno, que vayan y que inviten y que nos reunamos, que hablemos. Eso yo creo que es una de las conclusiones
concretas. Y yo digo que de ahí un estilo diferente también va a continuar a desarrollarse. Pero eso fue una cosa muy llamativa. Hay una gran aspiración a que el Evangelio sea una fuerza de transformación social. Pero mucho queda como un deseo y no está muy organizado eso. No sé si entre las conclusiones ustedes trabajaron también el tema de justamente asumir un modo de ser iglesia que va a tener muchas dificultades. Desmontar un modo de ser iglesia, un modo de pensar, lo que el Papa denomina el clericalismo, y por consiguiente eso, pero ese clericalismo se da no solamente en el país, sino en mucha gente que rodea al país, la parroquia Yara, la llave Yara, la maera, y no, ese entra, ese no entra, ese tiene lugar, ese no tiene lugar. Es una ardua tarea de un cambio de mentalidad y de espiritualidad, ¿no, señor? Sí, y la palabra clericalismo no aparece tan frecuentemente ni claramente en la síntesis, pero se habla de muchas actitudes que van por ahí, como que se nota que hay gente que concentra el poder de decisión, que hace el discernimiento a solas, que no comparte, que no delega, a todos los niveles. Y hay a la vez una cierta crítica de eso. También se nota que para muchos es más cómodo así, como está concentrado así, ahí, alguien toma la responsabilidad o peta ese o el problema y después podemos vivir una cierta pasividad y arborando el título de cristiano o cristiana. Y eso yo creo que de hablar así ya se está como resquebrajando ese esquema y llama a una participación mucho más activa y plena, como el sueño es que todos puedan desarrollar sus dones, que todos participen. Eso no quiere decir que vamos a transformarnos en parlamento y que los más fuertes van a ganar y que sí o sí mi manera de ver y sentir, pero por lo menos estamos hablando juntos y discerniendo juntos y llevando juntos la alegría del Evangelio y la responsabilidad del testimonio. De alguna manera también esta es una oportunidad, Monseñor, de poner en práctica algunos de los lineamientos que el Papa Francisco enuncia en la Evangelii Gaudium, lo de una iglesia en salida, pastoral en conversión, una iglesia misionera que tiene que cambiar su modo de ser. Es decir, tenemos elementos concretos en esas orientaciones del Papa en la Evangelii Gaudium, ¿no, señor? Sí, y yo diría, poniendo el acento o el enfoque sobre cómo vivimos día a día la iglesia. Entonces, es como hacernos ver qué es pertenecer a la iglesia. Y yo vuelvo a algo que a mí me parece muy fundamental, es cómo la iglesia es sacramento. No es sacramento la iglesia de una manera un poco mágica, se hace el ritual y ya está todo. La iglesia es sacramento porque justamente es una convivencia, es una comunidad, y en la comunidad estamos juntos, trabajamos juntos, rezamos juntos, sentimos juntos el llamado a la palabra, juntos compartimos lo que vemos, lo que sentimos y decidimos un poco del camino que hay que seguir. Nos peleamos, nos reconciliamos, tenemos momentos de celebración, de ternura y tenemos momentos de pena,
compartir los pasos difíciles de la vida, de la muerte, eso como... Y es decir que no hay un minuto tranquilo para un cristiano o una cristiana, es vivir la iglesia y así participas del sacramento de la iglesia. Y porque es otra problemática que siempre surge en nuestros encuentros de qué hacemos con los sacramentos, el acceso a los sacramentos, los rituales y todo. Y creo que enfocar sobre la vida comunitaria plena es como decir, como desenchufar un poco de lo otro y mira cómo esa pertenencia básica es el sacramento fundamental del cual proceden los demás sacramentos. Y que sin esa pertenencia, esa actividad, ese don fundamental, lo otro es un ritual que a veces está como desvinculado de la vida profunda de la iglesia, lastimosamente. Y como vamos a discutir eternamente sobre las condiciones de acceso y todo eso, pero yo creo que hay que promover muy fuerte eso, como valorar la iglesia como es vivir ya un sacramento de salvación. Qué linda conclusión, monseñor, pero cuando estabas hablando de la vida de la comunidad, con sus alegrías y con sus penas, con sus peleas y con sus reconciliaciones, me hace acordar de nuestra familia, la familia nuclear. Así, la vida de la familia es así. Nos amamos, nos peleamos, nos reconciliamos, hay nacimientos, hay enfermedades, hay muertes, y vivimos una pequeña comunidad que es una pequeña iglesia, que es eso lo que de alguna manera se lleva a una instancia superior, que es la vida de la comunidad y la iglesia. Muchas gracias, monseñor, por tu presencia, ayudarnos a entender mejor este tema del sínodo, y como el sínodo no terminó, o sea, la sinodalidad no terminó, sino que tiene que seguir. Entonces hablaremos otra vez del tema en otros momentos. Que tengan ustedes un muy buen domingo.